Buenas noches a todos nuestros televidentes. En esta ocasión hablaremos de un tema muy fundamental como lo es la adopción ilegal de los menores de edad. Buenas noches, queridos televidentes. Queremos empezar hablando de este tema, donde la situación que actualmente se ha estado presentando ha sido una problemática de vital importancia para las autoridades y el Estado colombiano, frente a la adopción ilegal de menores por parte de extranjeros. Si bien es cierto, como lo establece la Constitución Política de Colombia, la familia es el núcleo de la sociedad, eje fundamental para que las personas se organicen en comunidad. A los niños y adolescentes se les debe proporcionar estabilidad y un ambiente de desarrollo sano, cordial y armónico con el fin de permitirles herramientas para una coexistencia en sociedad. El artículo 125 del Código de Infancia y Adolescencia especifica los lineamientos que deben tener las familias para la adopción de menores del territorio nacional. La imposibilidad de algunas familias para procrear hijos ha hecho de la adopción una alternativa para las familias de contar con un hijo en su núcleo familiar. Así es, compañero, pese a que el Estado ha creado medidas de protección para garantizar el interés superior de los menores, no ha sido posible brindar una efectiva protección para aquellos, ya que se presentan situaciones en las que estos mecanismos ponen en un estado de indefensión al menor, debido a no ser posible constatar en qué condición real se encuentran los menores. Por lo anterior, los estados procuran establecer los procesos de adopción dentro del mismo territorio. Se considera la adopción internacional como la última opción para la adopción de los menores. Personas como Ana Verástegui, quien es la doctora de Psicología e Investigación en el Instituto Universitario de Familia de la Universidad de Madrid, y su campo de investigación ha sido la diversidad familiar como contexto de desarrollo y se ha especializado en adopción en el año de 2009. Dice que una de las características del nuevo escenario de la adopción mundial es el cierre a la enorme restricción de la adopción para muchos países de origen. Pese a esto, cabe resaltar que son muchos los países de origen que han mejorado poco a poco su sistema de protección y han fortalecido la alternativa de adopción nacional. Incluso los programas de preservación familiar. En consecuencia, los únicos niños se presentan en adopción internacional. Siguiendo el principio de subsidiariedad, son los niños difíciles de destinar en su propio entorno. De la afirmación anterior podemos deducir que los niños, niñas y adolescentes que no presenten ninguna dificultad física o psicológica son los que tienen mayor riesgo de ser adoptados de manera ilegal, dadas las circunstancias que tienen que ver con los mecanismos de protección establecidos por los diferentes estados para tal fin. Los niños, niñas y adolescentes que presentan alguna dificultad son los que menos opción tienen de apreciar una familia y poder sobrellevar su discapacidad en un entorno sano, ya que por su condición son discriminados. Asimismo, para la Corte Constitucional, en sentencia C-093 de 2001, profesa lo siguiente: no cabe duda que cuando un menor se encuentra en situación de abandono, le asiste el derecho a recibir protección por parte del Estado, previo riguroso cumplimiento de ciertos requisitos por parte del futuro adoptante, del futuro hijo adoptivo, a quien de paso se le asegura la prevalencia constitucional establecida en el artículo 4 de la Carta Política y se materializa el derecho a tener y disfrutar una familia. Quizá la adopción sea la más preferible de las medidas de amparo para un menor que carece de familia y muy excepcionalmente para un mayor de edad, pero de hecho no siempre será posible que un menor sea adoptado, bien por sus condiciones personales, bien por su situación de los eventuales adoptantes o bien por circunstancias externas no imputables a los dos. En estos casos, aun cuando existe el deber de protección por parte del Estado, no puede afirmarse que necesariamente tendrá que reflejarse mediante la adopción. Para la Corte Constitucional es claro que es deber del Estado proteger a los menores, que es su obligación garantizar sus derechos y que la adopción es medida por excelencia que permite inicialmente proteger a estos menores garantizando el derecho a tener una familia. El riesgo del tráfico de menores es, junto con la multiculturalidad, uno de los datos más determinantes de la realidad de la adopción internacional en la actualidad a la hora de elaborar la respuesta jurídica. Es menester tener en cuenta que el tráfico de menores puede ser un constitutivo de los problemas que esto puede ocasionar para el desarrollo de la adopción internacional en debida forma. Por otra parte,
Es de resaltar que en Colombia la adopción internacional se rige por los convenios, tratados y convenciones ratificados con el fin de garantizar la protección de los menores dados en adopción, adoptantes extranjeros. Tomará el análisis de los controles establecidos por las autoridades a las organizaciones autorizadas por el Estado y que sirven como intermediarios ante el ICBF en representación de las familias extranjeras que vienen a Colombia a adoptar. El artículo 20 de la Ley 12 de 1991, por medio de la cual Colombia adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, dice: los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado. Y es que el desarrollo progresivo de la legislación sobre la protección internacional del menor se concreta en el seno de la sociedad y de las naciones, y posteriormente en la Organización de las Naciones Unidas. Decimos que es progresivo porque el tratamiento que se da al menor va en escala, pasando a ser considerado como una persona sobre la cual se tienen derechos a ser el titular de esos derechos. La particularidad de este nuevo postulado dogmático estriba en la minoría de edad, hecho que condiciona el que junto al grupo de los llamados derechos esenciales se sitúen otros en idéntico rango, pero de carácter especial y privativo del niño, cuyo ejercicio queda modulado por la intervención del Estado y por el ejercicio de la patria potestad. Son dos las declaraciones que han influido notablemente en este cambio: la Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño del 24 de septiembre de 1924 y la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. Ambas declaraciones constituyen los antecedentes inmediatos y más importantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada también por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. En el 1924, la Sociedad de Naciones Unidas elaboró y difundió la Declaración de los Derechos del Niño con intención de avanzar hacia normas más vinculantes. Tras la Segunda Guerra Mundial y creada la nueva Organización de las Naciones Unidas, la crucial Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 no solo sentó los principios de igualdad y no discriminación para todas las personas, y para los niños y niñas que personas son, sino también estableció el reconocimiento de la personalidad jurídica para todo ser humano, subrayando además que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, añadiendo que la maternidad y la infancia tienen derecho a ciudadanos y asistencia especial, y que todos los niños nacidos del matrimonio o fuera de él tienen el derecho a la igualdad y protección social, a ser tratados a la no discriminación. La creciente información recibida en el seno de las Naciones Unidas sobre la situación inhumana y grave en que se encontraba la infancia hizo que un gran número de países moviera a la Asamblea General para que exigiera la preparación de un decálogo de principios básicos que condujo a la Declaración de Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1959. Esta declaración produjo un incentivo en el desarrollo normativo convencional orientado a conseguir la formulación de un convenio o de un pacto internacional de carácter imperativo para los estados que lo firmaran y lo ratificaran, del cual pudieran derivarse medidas de fiscalización y, en su caso, sancionadoras de las infracciones comprobadas. Es importante decir que la adopción internacional es subsidiaria. Este principio dice que la primera responsabilidad es de los padres y por lo tanto se intentará que el niño o la niña sean cuidados por los padres antes de plantear una alternativa de separación definitiva. Esto hace que los estados partes garantizarán de conformidad con sus leyes nacionales otros tipos de cuidado para esos niños. Entre esos cuidados figuran, entre otras cosas, la colaboración de hogares de guarda de la adopción o, de ser necesario, la colocación de instituciones adecuadas. Es decir, que cuando no hubiese responsabilidad por parte de los padres, cuando esta opción no sea posible y se plantee un desamparo, la responsabilidad será asumida por el Estado en el que vive el niño, quien deberá considerar en primer término la posibilidad de la familia extensa. Si esta posibilidad no existe o bien no garantiza las condiciones para un desarrollo adecuado, el mismo Estado
como responsable será quien procurará la adopción nacional. En última instancia, cuando se hayan agotado todas las anteriores posibilidades y en beneficio del niño o la niña, se optará por la adopción en el extranjero. La adopción internacional, de acuerdo al interés superior del menor, debe ser la última alternativa de vida familiar que el Estado proporciona. Es menester aclarar que es responsabilidad del Estado proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En una de las medidas que se han adoptado para la protección de sus derechos en la adopción internacional y en algunos casos la internacional. Por lo tanto, la adopción internacional solo debe ser considerada como última medida, valorando todas las posibilidades previas y teniendo presente que la adopción se procura ofrecer a los niños estabilidad, continuidad y permanencia en las relaciones afectivas para promocionar su desarrollo. En el artículo 61 de la Ley 1098 de 2006, establece la adopción como una medida de protección, que bajo vigilancia del Estado, establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Se encuentra en la resolución 2551 del 29 de marzo de 2016, lineamiento técnico para adopciones en Colombia. En Colombia, el lineamiento establece que las familias extranjeras deben, adicionalmente a los requisitos establecidos para adoptar los contenidos en el artículo 125 del Código de Infancia y Adolescencia, solicita una certificación expedida por la entidad gubernamental o privada oficialmente autorizada, donde conste el compromiso de efectuar el seguimiento del niño, niña o adolescente adoptable hasta su nacionalización en el país de residencia de los adoptantes, autorización del gobierno del país de residencia de los adoptantes para el ingreso del niño o niña de 17 años o adolescente adoptable, concepto favorable a la adopción emitido por el defensor de familia con base en la entrevista que efectúe como los adoptantes y el examen de la documentación en la que la entidad autorizada para efectuar programas de adopción recomienda a los adoptantes. Entrevistaremos a una persona al azar para ver qué piensa de la adopción ilegal. Buenas noches, señora. ¿Su nombre? Buenas noches, Diana Pinzón. Cuénteme, señora, ¿qué piensa usted de la adopción ilegal? Pues pienso que es algo infame porque de todas maneras es como vulnerable los derechos a los niños, ¿no? Cuando no se cumplen esos filtros que se deben cumplir ante una entidad como lo es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues están vulnerando los derechos. ¿Quién va a garantizar que el niño vaya a tener una adecuada familia, una adecuada protección y esté en las manos más indicadas, ¿no? Muchas gracias, señora. Desde Bogotá, Jaime Enrique Rodríguez, Noticias Su Católica. Les deseamos feliz noche y esperamos nos podemos ver en una próxima emisión.